La siguiente presentación, Intracellular HIV TAT Regulates the Expression of Cellular Senescence Biomarkers in CD4 T Cells, presentado por Víctor Casanova Well. Hola, buenas tardes. Gracias a la organización por la invitación a presentar este trabajo. Y vamos a seguir un poco con la senescencia, que muy bien ya ha explicado Nuria. Y solo añadir que el proceso de senescencia al final es una respuesta a un estrés que puede ser inducido por varios estímulos y esta respuesta se caracteriza por una parada de ciclo celular, una disminución del progreso en el ciclo, marcado por proteínas como P16 y P21, como bien ha comentado Nuria, una respuesta antiapoptótica, principalmente por proteína BCL2, luego una secreción de mediadores angiogénicos proinflamatorios, de los que, por ejemplo, he destacado IL-6, como ha dicho Nuria, y otra serie de cambios morfológicos, metabolómicos y a nivel de superficie de marcadores de membrana, que, por ejemplo, las células senescentes incrementan la expresión de CD87. Quería añadir también que a nivel fisiológico, el proceso de senescencia celular es importante porque ante un daño continuado, células del tejido expresan el SASP, que, como ha dicho bien Nuria, inducen a la senescencia de forma paracrina a las células vecinas, y este SASP permite el reclutamiento del sistema inmune, que es capaz de detectar y es capaz de eliminar las células senescentes. En un caso de un tejido sano, esta sería la función de senescencia. Cuando el sistema inmune no puede hacer esta función o cuando hay un exceso de daño o un daño continuado, lo que se produce es un acúmulo de células senescentes que pueden dar lugar a una inflamación crónica, fibrosis y a pérdida de la función del tejido. Una de las preguntas que tenemos en el grupo es si efectivamente la infección por VIH promueve este fenómeno, y el contexto de nuestro trabajo es que al final sabemos que la infección o la gente que vive con VIH muestra signos de un envejecimiento acelerado y un incremento de comorbilidades, y como bien ha enseñado Nuria, PMCs de estos individuos muestran una serie de marcadores de senescencia incrementados, que muchos de ellos no son revertidos por el tratamiento antirretroviral. Además, estudios previos de Pepe y Maite Coiras demostraron que en un modelo de JURCAT-TAT la expresión de esta proteína inducía una serie de cambios en la célula que ahora sabemos que son compatibles con un programa de senescencia. Entonces, nuestra pregunta es si la proteína TAT del virus puede ser un factor inductor de senescencia celular. Y solo muy brevemente, como ayer ya comentó Javier Martínez Picado, TAT es importante, es crítica para la replicación del virus. Su expresión tiene 2 exones. El primer exón de 62 aminoácidos ya es suficiente para una transactivación del promotor del virus, pero se necesitan los 2 exones para funciones adicionales, como es la activación de la vía NF-κB con consecuencias proinflamatorias, y TAT se asocia a daño neurológico, y también se sabe que TAT se secreta de células infectadas y puede causar efectos en células vecinas. De forma muy importante también tenemos que tener en cuenta que TAT tiene efectos independientes de la replicación activa del virus. Se ha visto que TAT es capaz de inducir o modificar hasta 400 genes de forma directa en un modelo de JURCAT. También es importante destacar que TAT se ha detectado en algunos pacientes, se ha detectado niveles de TAT en suero de pacientes que están tratados y suprimidos, y que finalmente se necesitan pocos niveles de TAT de forma crónica para inducir cambios a nivel, por ejemplo, neurodegenerativo. O sea que TAT es realmente un factor importante en la patogenia del virus. Y como métodos nosotros hemos usado el mismo modelo que se usó anteriormente en el grupo de Pepe y de Maite Coiras, que brevemente es un modelo de JURCAT que expresa de forma estable la proteína TAT en su versión de primer exón, que es TAT62, o en su forma completa, que es TAT101. Este modelo es inducible de forma que, añadiendo doxiciclina, podemos apagar la expresión de TAT. Y con este modelo quisimos ver si la expresión de marcadores de senescencia se alteraba por citometría y por qPCR. Vemos que con doxiciclina podíamos apagar hasta 100 veces una menor expresión de la proteína TAT, y que en rojo la expresión de proteína TAT completa conllevaba el incremento
de expresión de marcadores de senescencia como BCL2, C87, P21 y la fosforilación de la histona H2AX, que es un indicador de daño en el DNA. Esto lo vimos también a nivel de RNA para BCL2, C87, P21. Estos cambios los vimos en TAT en su forma completa, pero no en el primer exón. Y de forma interesante, la inyección con doxiciclina no fue capaz de revertir cambios en BCL2 y solo de forma parcial cambios en P21 y en la fosforilación de la histona H2AX. Además, en estos cultivos, en los ordenadores de estos cultivos, analizamos hasta 105 citocinas mediante un array en membrana que nos da niveles semicuantitativos. Lo que vimos es que pudimos detectar hasta 43, y aquí muestro una selección de estas 43, pero un total de 12 citocinas fueron incrementadas más de 1,4 veces en las células que expresaban TAT completa respecto al control de TOF. Y en la forma del primer exón solo vemos unas 8 incrementadas, que además su incremento fue menor. De estas citocinas incrementadas fue interesante ver que muchas de ellas son factores característicos del SAS, o sea que realmente hay un fenotipo de senescencia. También de forma muy interesante nos dimos cuenta que dos de las más incrementadas, CD31 y CD30, son receptores de membrana. Y cuando miramos su expresión en membrana en las líneas JURCAT, vimos que las JURCAT que expresan 101 coexpresaban altos niveles de estos dos marcadores, tanto que casi podíamos aislar esta población de 101 mediante estos dos marcadores. Finalmente, corroboramos la expresión a nivel de RNA de estos dos marcadores y vimos que estaban altamente incrementados en estas líneas, tanto CD30 como CD31, y que no fueron inhibidos su expresión al añadir doxiciclina. Finalmente, nos planteamos ver qué pasaría en modelo primario de células CD4, por lo que electroporamos otra vez constructos que expresaban el primer exón o la proteína completa, y lo que vimos a nivel de RNA es que podíamos detectar altos niveles de RNA de TAT a 24 horas post-electroporación, y que aún podíamos detectar esos niveles a 72 horas post-electroporación, y que esta expresión de TAT incrementó los niveles de RNA de P21 a 72 horas, pero no a 24. Además, nuestro constructo es un constructo de TAT fusionado a una cola de FLAC, y esto nos permite detectar esta proteína mediante citometría de flujo. Y quisimos añadir más marcadores de senescencia a nivel de expresión proteica, y lo que hicimos es detectar, primero corroborar que podíamos detectar TAT a 24 horas post-electroporación en los dos modelos, tanto electroporando TAT82 como 101, hasta casi un 3% de células positivas, y al comparar las células que expresaban las células FLAC positivas, es decir, positivas para TAT, con sus negativas, lo que vimos es que en este caso tanto el primer exón como el segundo exón sí incrementaban marcadores de senescencia respecto a las células que no tenían TAT. Y esto lo vimos para P21, lo vimos para P16, que no pudimos evaluar en el modelo de JURCAT, y lo vimos en la fosforilación de la histona H2AX, corroborando que la expresión de TAT es sin duda capaz de incrementar marcadores de senescencia. Y ya finalmente, como conclusiones, la expresión de TAT completa incrementa los marcadores de senescencia, tanto en células JURCAT, algunos de los marcadores de senescencia, tanto en JURCAT como en células CD4, que silenciar TAT con doxiciclina no elimina completamente el fenotipo inducido por TAT, y que TAT promueve la secreción de factores del SASP, y que la expresión de TAT de forma completa sobreexpresa CD30 y CD31, que en el modelo de JURCAT se puede usar como marcador de células que expresan TAT de forma completa. Y finalmente, el agradecimiento a todo el grupo de la VIH, toda la unidad, y que no lo tenemos aquí en foto, pero está presente Rubén, que quería añadir que tienen un póster que es complementario a nuestro trabajo, y le hago un poco de spoilers. Así. Y nada, muchas gracias por la atención. Tenemos tiempo para una pregunta, pero corta, por favor.
¿No hay preguntas en la sala? Yo sí, si no hay, mira, Julia, sí. Víctor, buen trabajo. Una pregunta, ¿esta actividad de TAT podría comprometer la capacidad terapéutica que puede tener como reactivador de reservorio en este momento? Estos ensayos que se están haciendo con RNA de TAT, haciendo un delivery a células CD4, ¿ves esto como algo comprometido? Sí, gracias, Julia, por la pregunta. Es interesante porque estos ensayos de reactivación están buscando formas, el primer exón justamente. Usan el primer exón y una forma reducida que tiene 66 aminoácidos. Lo que buscan es la capacidad de transactivación sin los efectos deleterios del segundo exón. Yo creo que el primer exón algo va a hacer. Ellos dicen que no hace nada. Yo soy escéptico. Algo va a hacer, pero sin duda no hace tanto como la proteína completa. O sea, yo creo que han hecho bien en coger ese primer exón. Yo creo que va a estar menos comprometida que no se hubieran usado el primer exón. Yo creo que sí. Gracias, Víctor. Vale, gracias.